¿Qué les parece? Ah, falta un poquito. Bueno, voy a empezar, si mis compañeros están de acuerdo. Bienvenidos y bienvenidas, buenas noches. Una celebración, una fiesta, inaugurar la primera reunión de psicoanalistas dialogando con las artes. Así que antes de contarles quiénes somos para estar, quienes están por primera vez, acá está Gonzalo desde Chile. Vamos, Gonzalo, que te tenemos en mayo acá en la mesa. Y Marité y tanta gente tan querida. Vamos a darle la palabra a nuestra querida María Eugenia Farrés, secretaria científica y de quien depende esta comisión, que es de la Comisión de Cultura. Mario, tus palabras. Bueno, nada, dos palabras. También, además de agradecer que me dejen decir unas dos o tres palabras, felicito a María, que es ahora la responsable de la Comisión de Cultura, ¿sí? Ahí a María Casariego, a partir de este año, toma la posta que fue durante mucho tiempo de Verónica. Así que, bueno, eso por un lado. Y después, bueno, nada, bienvenidos al ciclo este de psicoanalistas dialogando con las artes que por lo que me contaron este año va a hablar de imágenes, palabras, historias, silencios, va a estar variadito, así que bueno, nada, no mucho más que decir, parece buenísimo, toda la suerte con la reunión de hoy y con todo el ciclo, ¿eh? Ahora me muteo. Gracias, muchas gracias. Eh, Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que un placer ahora a la noche estar todos juntos acá. Les damos la bienvenida, les contamos algunas cosas sobre todos nosotros. Psicoanalistas dialogando con las artes nació en el 2020, ahí, con pandemia. Nunca tuvimos de manera presencial, cosa que, bueno, también a nuestro amigo Gonzalo le decíamos la otra vez que pensaba que era presencial, sí, vivimos por Zoom. Nació en agosto del 2020 durante la pandemia y se llamó originalmente Psicoanalistas dialogando con las letras. Comenzamos en forma virtual y seguimos de esa manera. Es una experiencia con interesados de varias disciplinas y de otros lugares. Este espacio, que depende de la Comisión de Cultura, estuve contando que justamente nuestra secretaria científica es Maru Farrés, y hoy tenemos el gusto de dar la noticia. Bienvenida a María Casariego a hacer el lazo y estar a cargo de la parte de cultura. Va a ser un placer. Quienes coordinamos la actividad somos Abel Zanotto, Verónica Ginocchio y quien les habla. Y tenemos en la participación a María Casariego de Gancia, a Lili Damen, a Beatriz Rodríguez y a Carlos Baise, que también está hoy como panelista. Nuestro pasaje de psicoanalistas dialogando con las letras a psicoanalistas dialogando con las artes se funda en la necesidad de habitar cada época con la cultura artística creativa que la representa. Una de las marcas de nuestro ciclo es tomar el pasado, el futuro y lo actual como hilos de Ariadna que se entretejen en este laberinto que nos toca vivir. Es decir, trabajamos construyendo subjetividades a contracorriente del deshacimiento que el individualismo propone. ¿Por qué psicoanalistas dialogando con las artes? Porque la creatividad, la sublimación, el acontecimiento, las deconstrucciones dan cuenta de la riqueza de la experiencia humana consciente e inconsciente. Antes de darle la palabra a nuestro querido Abel, quería decir que vamos a pasar a la mesa, pero que queremos sostener como grupo, como colectivo de la EAPG y como principio que un pueblo que no puede crear es un pueblo que no está vivo. Gracias nuevamente. Abel, te paso la palabra.
Abel, tenés que desmutearte, Sí, sí, Abel. sí, sí, ya está, está. Buenas noches a todas y todos. Un gusto estar con ustedes y presentar a nuestra primera disertante, Claudia Levín. Es psicóloga, psicoanalista y especialista en prevención, perdón, repito, especialista en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, profesora titular de los posgrados de la EAPG, asesora de la Diplomatura Universitaria en Psicoanálisis en Infancias y Adolescencias, supervisora de los equipos de niños y adolescentes de la AEAPG, Centro Asistencial Dr. Raskowski, y profesora de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA. Eh, bueno, Claudia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Abel. Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación a formar parte de un espacio tan rico como este, el diálogo del psicoanálisis con las artes. Apenas supe de la posibilidad de participar, me di cuenta que tenía un trabajo escrito que había sido justamente un deseo de poner en diálogo dos experiencias: la experiencia psicoanalítica y la experiencia estética. La primera versión del trabajo que voy a leerles fue publicada previamente en la revista Intercambio Psicoanalítico y también en la sección Recomendamos del sitio web rodulfos.com. La experiencia clínica que voy a relatar está ficcionalizada en sus referencias, con la intención de cuidar el secreto profesional y la identidad de la familia. Titulé a mi trabajo Claroscuros, una transmisión psicoanalítica en clave escénica. Impacto y experiencia. Hace un tiempo tuve la oportunidad de asistir al estreno del ballet Caravaggio de Mauro Vigonzetti en el Teatro Colón de Buenos Aires, inspirado en el pintor barroco. Lo que más me impactó fue el uso de las luces, la oposición luz-tinieblas que caracteriza a la técnica del claroscuro por la que se conoce a Caravaggio. En el escenario, el efecto de la iluminación colabora en crear una atmósfera dramática que nos introduce en la tridimensionalidad del espacio. Gracias a la conjunción de esta iluminación y los recursos escenográficos, los personajes quedan encuadrados en un marco del que pueden por momentos salir o entrar, cambiar de plano. Como espectadores, nos introduce ya en un plano diferente, más cercano, de mayor compromiso con la obra, al permitirnos ver cómo el mundo interior de los personajes evoluciona en un estilo pictórico. A partir de vivir esta experiencia estética, me pregunto, junto a Yolanda Gampel, ¿a qué le damos valor de experiencia cuando hablamos de una sesión analítica? El trabajo con Úrsula y su familia, que desarrollaré a continuación, despertó en mí estas reflexiones. Para mí, en ambos casos, el impacto en primera instancia fue disparado por lo visual, que trajo aparejado consecuentemente un efecto emocional. Cuando hablo del impacto visual, me refiero tanto al ballet como a los claroscuros dramáticos que caracterizaban a la pantalla a través de la cual me conecté con Úrsula y sus padres en pandemia. La experiencia que voy a relatar está estructurada en escenas, ya que esta forma narrativa me permite transmitir con mayor claridad la atmósfera de claroscuros en la que se realizó el trabajo analítico. Escribir en escenas
también implica asumir que la experiencia clínica no se organiza como un relato lineal, sino como una serie de cuadros que se iluminan mutuamente, que contrastan entre sí, suplementándose. Encuentros con Úrsula. El tratamiento analítico de Úrsula se desarrolló con muchas dificultades relacionadas con la inestabilidad en el compromiso de sus padres. Comenzó un tiempo antes de la pandemia y continuó posteriormente. En este trabajo me voy a detener en un momento particular, tal vez aquel que presentó mayores obstáculos, pero también en el que comenzaron a observarse algunos cambios psíquicos. Escena 1. En pandemia, al conectarme para comenzar una sesión virtual, me encuentro con el rostro de Úrsula de 10 años desfigurado por el llanto. De fondo, a diferencia de sesiones anteriores, solo se ve oscuridad. Me cuenta que su padre nuevamente se violentó. Percibo que esta vez fue más fuerte. Quizá la pandemia agudizó aquello que ya venía ocurriendo. La zarandeó y la metió bajo la ducha. Desesperada, abatida, aterrorizada, me pide ayuda. Tratando de sobreponerme al impacto, le digo que ningún adulto, por más enojado que esté, puede pegarle a un niño. Y que voy a hablar con sus papás. A través de estas palabras, quiero ofrecerle la garantía de mi compromiso a intervenir en esta situación. Le pido que les avise que los voy a llamar en ese momento. Escena 2. Los padres se conectan a la sesión desde su dormitorio, que parece estar en penumbras. Les digo que esta es una situación límite. Les explico que el riesgo, aparte de lo ocurrido, es que Úrsula naturalice el ser golpeada, que naturalice el sufrir, el hacer sufrir o hacerse sufrir. Dirigiéndome al padre, le recuerdo que está prohibido por ley pegar a un niño. A diferencia de otras veces, ahora el padre me mira como empequeñecido. La madre, entre acongojada y resignada. Pido entonces hablar con los tres al mismo tiempo, que le avisen a Úrsula. Escena 3. Ahora aparecen los tres. En el dormitorio de los padres, Úrsula se refugia en el regazo de su mamá. Explicito nuevamente, ahora en presencia de la niña, la prohibición al padre de pegarle a su hija y planteo como imprescindible realizar una reunión semanal con los tres, aparte de la sesión individual con Úrsula. Escena 4. Poco tiempo después, Úrsula me comparte un video. Me dice, mira lo que hice, en donde su imagen se va agrandando, ensanchando, desfigurando. Inmediatamente pensé en Winnicott, quien utiliza la expresión de lo informe o de la zona de lo informe para significar los elementos de la personalidad aún no integrada, aquello que todavía no ha tomado forma. Me pregunto, si el impacto que recibo se debe a un prejuicio etario en relación a cómo se comunican los chicos de esta edad o a la conmoción al verla desfigurada en el video, tan desfigurada como aquella vez que el llanto transformó su rostro. Días después, cuando la mamá me llama para contarme lo mal que está Úrsula, bueno, se refiere a la conducta, a que se porta mal, la escucho y le pregunto si vio su foto de perfil, un fotograma de aquel video, pero no reacciona.
parece no saber de qué le estoy hablando. No reparó en la foto, no la tomó como una imagen a ser leída. Úrsula produce una imagen con toda su potencia expresiva de la que es capaz, y esa imagen cae en la oscuridad, porque no hay nadie que pueda iluminarla con su mirada. Escena 5. Me llama Úrsula de urgencia desde la costa, donde pasa las vacaciones con su familia. Me cuenta que, estando con la mamá en el mar, se cayeron en un pozo y pensó que se hundía. Siente que su mamá no la puede rescatar. Me pide auxilio. Rescato su deseo de llamarme y poner su miedo en palabras. Escena 6. Tiempo después, luego de un trabajo con los padres y la niña, a punto de empezar un nuevo año escolar, Úrsula me cuenta que su mamá la sorprendió con un regalo, un cuaderno lleno de detalles afines a sus gustos, colores, texturas, stickers. El cuaderno a estrenar parece promisorio para escribir juntas un nuevo modo de relación. Para ella, encontrarse con ese objeto fue maravilloso. Le pregunto si está contenta. Se escucha a sí misma diciendo que sí. La veo acostada, sus piecitos hablan, dicen que sí, con unas medias divinas, con personajes en las puntas como títeres. Ternura y sensualidad. Juega con la camarita, haciendo un uso muy plástico del espacio durante toda la secuencia. Me transmite una sensación de mucho bienestar. Expresa su alegría como una niña puber, la que nunca había aparecido antes. Comenzamos a formar parte de un proceso en el que ambas somos, volviendo a una idea de Winnicott, creadas y encontradas. El Zoom me permitió acercar mi lente y sacar una foto metafórica con la intención de cuidar esa experiencia para que pueda desenvolverse, desarrollarse, desplegarse, para seguir avanzando en este espacio de mutualidad. Escena 7. Tiempo después, me llama un feriado y me deja un mensaje. Tengo que hablar con vos. Papá me retó y me sacó el celular. Te escribo con el de mamá. Nuevamente, la urgencia. Cuando hablamos, me cuenta que entiende que su papá la tiene que educar, pero se pregunta, ¿de qué sirve sacarle el celular? Dice que su papá piensa que el celular es el culpable de todo. También refiere que él no confía en ella y no la deja ir a las matinés. George Didi Uberman dice que constantemente se les pide a los niños que obedezcan, pero se pregunta Uberman, ¿cuándo obedecer protege? ¿Y cuándo los priva de lo mejor? Los inmoviliza. ¿Cómo se produce el deslizamiento entre el hecho de estar obligado a obedecer y el de ser libre para obedecer? En este sentido, Úrsula está empezando a ensayar estrategias para desobedecer sin que eso sea un escándalo. Jugando, aprender jugando, sin dejar de preguntarse el por qué y el para qué, como modo de ejercicio de construir su libertad. La invito a pensar si en este lío que se armó ella puso algún ingrediente. Acepta mi invitación y se pone a pensar. Espacio de silencio compartido. Y después dice, algo seguro que puse yo, pero no era para tanto. Además,
algo estoy cambiando. Le digo, antes primero gritabas, después llorabas y después pensabas. ¿Y ahora, cómo sería? Se ríe con ternura y complicidad. Responde muy afirmada. Ahora primero lloro y después pienso. Considero que cambió la secuencia. El grito desapareció. El llanto permanece, pero no ya como una pura descarga, sino como un afecto sentido, y el pensamiento viene después, como elaboración. Le digo, qué lindo poder decir lo que sentís, pensar juntas, escucharnos. Y a modo de guiño, le digo, ¿jugamos a que te felicito? Acepta rápidamente este juego y me dice, yo también te felicito. Acerca de la transmisión de la experiencia analítica. Una obra de arte, una pieza musical, un libro, una pintura, un ballet, como las palabras de un paciente, no es solo un texto a descifrar, sino otro mundo a descubrir, un entramado que se desconoce a sí mismo. Los psicoanalistas nos transformamos con las situaciones clínicas en las que participamos, sobre todo aquellas que tienen una profundidad tal que nos obligan a sumergirnos en zonas tormentosas y, con viento a favor, afianzarnos en nuestro camino. Estas transformaciones incluyen hallazgos, desesperanzas y esperanzas, claroscuros que iluminan y ensombrecen, muestran y ocultan, como en un juego escénico en donde el analista por momentos es observador involucrado o participante atormentado. En ocasiones, por la magnitud de la violencia circundante, toma decisiones interviniendo en la urgencia. La experiencia con Úrsula y su familia me llevó a compartir mis registros a través de este escrito. Fue un tiempo en que me vi abriendo las ventanas, no solo las metafóricas, sino las de las plataformas Zoom, a veces encontrando un muro de piedra del otro lado y otras veces, muy de a poco, dejando entrar la luz. Retomando la escena 7, podríamos decir que el trabajo analítico permitió generar una zona de ternura, la ternura considerada como una instancia ética. Creo, junto con Vicente Gali, que hay maneras de entender el ejercicio de la clínica psicoanalítica como una tarea entre dos personas nunca terminadas de hacer. A modo de cierre, me gustaría recordar lo dicho por Pontalí cuando nos propone confiar en lo que hay de vivo en el paciente y en nosotros mismos. Saber que somos nuestro propio instrumento de trabajo y por ende un instrumento con fallas y oscilaciones, abierto al movimiento y a las transformaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, les recordamos, aunque creo que todos saben por qué están aquí, pero que el nombre de esta mesa es Claroscuros, Caravaggio y el Diván. Vamos a presentar a Carlos Baise. Carlos es médico, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, egresado de la residencia en psiquiatría del Hospital Borda, miembro adherente, no, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y miembro didacta de la IPA. Es magíster en psicoanálisis en convenio UNLAM-AEAPG y miembro titular de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, y está dedicado a la escritura sobre arte y psicoanálisis y también a la escritura sobre el malestar cultural. Ahora sí, Carlos, te escuchamos.
No, en principio agradezco al equipo de psicoanalistas dialogando con las artes la invitación a este panel. Bueno, yo voy a hacer un comentario alrededor de Claroscuros, una transmisión psicoanalítica en clave escénica. La licenciada Claudia Levin titula su trabajo clínico Claroscuro, una transmisión psicoanalítica en clave escénica. Cita como referencia al ballet de Il Caravaggio de Mauro Vigonzetti, estrenado en el Teatro Colón, inspirado en el pintor barroco. Esto implica un ejercicio de imaginación de la autora sumamente interesante, en principio por la ambigüedad del concepto de claroscuro. Dicho concepto tiene una vertiente estética y una vertiente ética. Si bien la vertiente estética es predominante, ya que produjo una revolución estética tal como el barroco y la distribución de luces y sombras, al mismo tiempo que la pintura abandona la belleza idealizada del Renacimiento y erigió un mundo del más crudo realismo, donde la áspera realidad se hizo presente. Esto no era ajena al creador Caravaggio. Caravaggio, cuyo verdadero nombre es Michelangelo Merisi, recibió el apelativo Caravaggio de su nacimiento en Milán en 1571. Este tenía un genio explosivo y pasional, aspecto que se ha relacionado con el aspecto revolucionario de su pintura. Su vida desordenada, sus amigos sospechosos y su desprecio por el decoro eran proverbiales. Por otra parte, tuvo una cadena de éxitos meteórica, gozando de la protección de algunos mecenas. Caravaggio ha sido considerado el autor de una revolución estética. La luz es usada como una metáfora con un significado moral preciso, atributo divino y una iluminación divina. Hay una humanización de lo divino. Las deidades son representadas como sujetos reales, con sus defectos, suciedad, rasgo de vicio. Hay una dualidad de placer y decadencia en sus personajes y la representación de la fugacidad de la vida y de que todo placer tiene un final. También aparece en sus pinturas una complicidad con el observador y una reflexión sobre los excesos. Tomando las escenas que Claudia fue enumerando, voy a decir lo siguiente. Escena 1. La analista se encuentra con el rostro de Úrsula, de 10 años, desfigurado por el llanto. Solo se ve oscuridad. Cuenta que su padre nuevamente se violentó más fuerte que las anteriores, la zarandeó y la metió en la ducha. Desesperada, pide ayuda a su analista. Está la paciente en plena oscuridad. La analista intenta llevarla a la luz, interponiéndose entre ella y sus padres. Escena 2. Los padres se conectan a la sesión desde su dormitorio. Están en absoluta oscuridad
Y eso es lo que les dice la terapeuta. Esta les aconseja cómo hacer surgir la luz. El ángel de la sombra es el padre que casi sucumbe cuando la terapeuta ilumina. La terapeuta pide compartir con todos la luz que está creciendo, escena similar a la cena de Emaús. Escena 3. Por lo tanto, aparecen los tres en el dormitorio de sus padres. La luz ilumina a su madre y a su hija en su regazo. El ángel prohíbe al padre llevar a su hija a la oscuridad y propone realizar una reunión semanal con los tres, además del encuentro de la sesión con la niña. Escena 4. Poco tiempo después, Úrsula comparte con el ángel de la luz un video donde su imagen se va agrandando, desfigurando y oscureciendo, hasta llegar a la oscuridad completa. Días después, la mamá llama al ángel y le cuenta lo mal que está Úrsula. Ha entrado en la oscuridad. La madre está totalmente desorientada, en tanto parece estar en una zona de suma oscuridad. De pronto aparece Úrsula llamando urgente desde la costa, donde pasa las vacaciones con su familia, y le cuenta que estando con su mamá en el agua, se cayeron y pensó que se hundían. Sintió que la madre no la podía rescatar y le pide auxilio. El ángel rescató su deseo de llamarlo y, al intentar salir de la zona de tiniebla y entrar de nuevo en la zona de la luz. Escena 6. Tiempo después, luego de un trabajo grupal como en torno a la mesa de Emaús, a punto de empezar un año escolar, Úrsula cuenta que su mamá la sorprendió con un regalo, un cuaderno lleno de dibujos luminosos, de colores y texturas, que le hizo pensar que podrían transitar juntas un ángulo luminoso por excelencia y cambiar su modo de relación. Para ella, encontrarse con ese objeto maravilloso la llenó de alegría, hasta tal punto que no se separó de ese cuaderno ni cuando se iba a dormir, y sentía que ambas estaban iluminadas por la misma luz. Escena 7. Un tiempo después, Úrsula la llama un feriado con urgencia y le deja un mensaje. Tengo que hablar con vos. Papá me retó y me sacó el celular. Te escribo con el de mamá. Cuando hablaron, Úrsula le dice que su papá la tiene que educar, pero se pregunta de qué le sirve sacarle el celular. Dice que su papá piensa que el celular es el culpable de todos y le dice que él no confía en ella y no la deja ir a las matinés. Úrsula está ensayando estrategias para obedecer sin que eso sea un escándalo. Aprender jugando sin dejar de preguntarse el por qué. Le dice, ahora primero lloro y después pienso. En estas escenas aparece la luz del lado del analista, la madre y Úrsula, y la oscuridad del lado del padre, en una típica escena humana como la escenografía barroca. Como dice el analista, el análisis permitió generar
una zona de ternura luminosa que tiene, como en Caravaggio, una connotación ética. Quizá como una inversión de la dirección tomada por la analista en el sentido de aplicar al análisis categorías artísticas, sería interesante aplicar el análisis a la producción artística de Caravaggio, de quien ya sabemos su vida tumultuosa y pendenciera, con un crimen incluido en una riña de taberna. Me refiero al sentimiento de culpa de nuestro pintor, expresado en uno de sus cuadros más famosos, David con la cabeza de Goliat, donde el vencedor David sostiene de los pelos la cabeza cortada de Goliat, cuya cara es la cara del mismo Caravaggio. Esta pintura, quizá la última de Caravaggio, fue un regalo enviado a las autoridades junto con la solicitud de indulto. Se representa a sí mismo como Goliat, un mensaje de su propio desprecio y arrepentimiento. Caravaggio finalmente fue indultado, pero murió poco después, aproximadamente a causa de una puñalada. Bueno, este es mi comentario sobre el trabajo de Claudia. Bueno, muchas Bien. gracias. Vamos a turnarnos entre los tres coordinadores para las preguntas. Voy a leer la primera pregunta, la de María, y voy a sumarme. eh, a ver, creo que lo escribí, pero para quienes se acercan por primera vez, además de agradecerles, las preguntas se hacen por el chat, ¿sí? Y las vamos leyendo. Bueno, María Casariego, nuestra primera noche que está a cargo del enlace con Cultura, a cargo de la Comisión de Cultura. Bienvenida, María. Dice, gracias por las ponencias, excelente, tomando lo planteado por Claudia Levín en el caso clínico y asociándolo con Caravaggio, quien produce en el arte una irrupción de lo real, sus decapitados, esto que trae Carlos, ¿no? Martirios, etcétera, no subliman la violencia, lo real, casi traumático, dice María, deja zonas en sombras. Pensaba en la escena de sombras del Zoom de una niña en la oscuridad de la violencia familiar, pero que ocurre desde un Zoom que pasaría. ¿Qué pasaría si este padre violento se hubiera puesto más violento estando a la distancia? Sugerencias si podía pensarse en este caso. Adriana Cabuli agradece y me sumo antes de pasarle la palabra a los panelistas, algo que traíamos al principio. ¿Será que el equipo que tiene tantos años trabajando y la gente que nos acompaña, y como decía Maru Farrés, está prácticamente el programa de todo el año pensado de arte y psicoanálisis, ¿será que algo que nos une en el arte y el psicoanálisis es que trabajan las pasiones humanas, ¿no? Los psicoanalistas trabajamos con las emociones, las pasiones, también con la destructividad, ¿no? Como decía Carlos y como decía Claudia. ¿Será que en esto tenemos algo que pensar? Bueno, Claudia, si querés, primero y después Carlos, alrededor de la pregunta de María y de mi intervención, pasamos para que aparezcan más preguntas. Gracias, Marita Grucho, por la... Bueno, gracias María por tu intervención y bienvenida a esta nueva función en Cultura. Eh, Varias cuestiones. A mí me parece que esto que vos señalás del Zoom, ¿qué hubiera pasado si yo entendí que vos preguntás si no hubiéramos estado trabajando, si hubiéramos seguido trabajando vía Zoom? Lo voy a decir mejor, y el padre se hubiera violentado, digamos, de una manera más importante o increyendo, ¿cuál podría ser la intervención analítica? Y me parece que vos lo que estás preguntando es eso, ¿no? Yo creo que hay que ir viendo el proceso psicoanalítico de cada familia y cada situación en particular,
Lo que a mí me tocó en ese momento fue realizar una intervención analítica en la urgencia, porque era una situación muy compleja, trabajando a la distancia, viendo una niña en el estado en que estaba y un padre violentado de una manera máxima. Conversando con colegas que trabajan con niños, también con adultos, en pandemia se incrementó de una manera muy importante la violencia intrafamiliar, la violencia social. Lo que nos tocaba a nosotros como analistas era, bueno, trabajar el cada caso, el caso por caso de una situación particular. Yo, María, intenté realizar este tipo de intervención apostando a que mi intervención pudiera ejercer algún tipo de corte en esa violencia que venía increyendo. De hecho, paulatinamente el padre pudo ir morigerando su violencia. Fue transformándose en otros modos de operar la violencia, pero fue disminuyendo en intensidad y en frecuencia. En el caso de no haberse modificado esto, obviamente tendríamos que haber pensado en otra estrategia, ¿eh? Algún tipo de intervención legal, alguna cuestión, digamos, porque son cosas que no se pueden dejar pasar. Era una niña en riesgo y los analistas tenemos un compromiso ético. Yo aposté en ese momento a mi compromiso ético, este, intentando poner un corte en una situación no muy común para nosotros como analistas. Para mí fue la primera vez que tuve una sesión en 3 actos. Tuve la suerte que después no tenía otro paciente porque fue una sesión prolongadísima. Era la última sesión de la nochecita y el encuentro con ellos en esta oportunidad fue alrededor de 1 hora y media. Pero bueno, las cosas se dieron así. Dejo un poquito acá, si le doy lugar a Carlos también. Carlos, ¿algo que quieras sumar? ¿No? Si ¿Algo querés que sumar quieras algo. sumar a esto? Sí, bueno, como dije recién, Claudia hizo una apelación al arte desde el psicoanálisis. Y yo lo que quise hacer fue una apelación del psicoanálisis al arte. Caravaggio se presta mucho para esto porque fue un personaje violento que tuvo 2 crímenes en su haber, pero además fue un excelentísimo pintor y supo expresar la violencia y, y la luz de del perdón, digamos así, ¿no? Es decir, eh, lo que me interesa es ver cómo de alguna manera hemos tratado con Claudia la situación de Caravaggio y el psicoanálisis desde dos extremos diferentes, ¿no? Eh, creo que además la pintura de Caravaggio tiene un enfoque ético muy profundo, partiendo de la base de que Caravaggio crea un nuevo movimiento pictórico donde de alguna manera baja al mundo terrenal, ¿no? Lo que era, diríamos así, la, el santuario del Renacimiento, ¿no? Este, la violencia, digamos que Claudia pudo manejar en la familia, es de alguna manera la condensación de estas dos posiciones, ¿no? Claudia pudo, diríamos, manejar la violencia de una manera tal en que se ha convertido justamente en el ángel de la luz, como lo digo, ¿no? Este, algo que lleva
la luz en medio de la oscuridad. ¿Mm? Pero querés tu pregunta y juntás con Sí, la de Cintia, y después voy a leer una Lucila y María. más. Sí, mi pregunta que era en relación al Zoom, ¿no es cierto? Que nosotros siempre lo tenemos más bien como un plan B, ¿no es cierto? Cuando no nos queda otra, ¿no? Y yo pensaba en este caso, si el Zoom no le aportó figurabilidad, ¿no es cierto? Al modo de una escena onírica, ¿no? Para cierto abordaje rápido del caso en ese sentido, ¿no? Sobre todo con la asociación con Caravaggio. Esa era mi pregunta. Después tendría otras para sumar si nos da el tiempo. Y voy a leer una intervención de Cynthia Chantrell que dice, muy interesante esta mesa para arrancar el año, excelente exposición, que habla de una clínica muy comprometida. Se Muy corta un interesante. montón la voz, ¿eh? No sé por qué se corta. Ah, Se a corta un ver. montón la voz. Muy Si pueden interesante esta levantar la mesa voz, se les corta acá. para arrancar el año. Excelente exposición que habla de una clínica muy comprometida. Muy interesante el comentario de Carlos. ¿Cómo alojar a un iracundo e intervenir en su crueldad? Es una pregunta que inevitablemente se me conecta con la realidad hoy. Gracias por la apuesta a la ternura desde el coraje. Juntá la de María Casariego, ¿podés, Berito? Sí. Em, Esperen, porque tenemos varias intervenciones. Tomando lo planteado por Claudia. ¿Qué opinás del cuerpo que plantea Caravaggio? Eso. Para Carlos, ¿qué opinas del cuerpo que plantea Caravaggio? Carnal, degradado, ¿qué relación le encontrás con el goce? ¿Sumamos una más o Sí, ten- una más? Fabián Actis, retomo la pregunta de Uberman. ¿Cuándo obedecer protege y cuándo los priva de lo mejor? Se me ocurre que entre obedecer, acotar y rebelarse, tal vez haya un camino como el que propone Julia Kristeva cuando habla de la revuelta íntima. También rescato la firmeza del analista en poner el foco de luz sobre el aspecto ético ante el avasallamiento del padre. Bueno, no sé si quiere dejamos empezar a Carlos Guillermo esta y a vez. Gonzalo, nuestro próximo invitado. Dejamos a Guillermo y a Gonzalo para la otra vuelta, ¿sí? Lucila, ¿Empezás vos, Claudia? Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por los aportes, las Claudia, preguntas. ¿Sí, se escucha? Lucile. ¿Me diste a mí la palabra o a otra persona, Alicia? Quien quiera empezar, si querés empezar vos y después Bueno, habla Carlos, cortito. como prefieran. Quiero contarles que estoy asociando con estas cosas que van surgiendo y los comentarios que van haciendo. Y la relación entre el material clínico y el arte y el pensar en Caravaggio. Yo salí del Colón e inmediatamente recordé a mi trabajo con Úrsula, que ya había pasado algún tiempo, ¿no? A mí me parece que en mí al menos fue un intento de procesamiento a través de la evocación, de la figurabilidad, del arte, de poner en figura, digamos, situaciones que eran muy difíciles de procesar. Yo justamente lo que planteo acá en el trabajo es que somos, digamos, analistas que permanentemente nos vamos transformando con las situaciones clínicas que nos toca atravesar, pero sobre todo en situaciones clínicas que son tan tormentosas y creo que nosotros como analistas también estamos en luces y sombras, porque pasamos de momentos de mucha incertidumbre, de mucha desesperanza, a pequeños momentos de esperanza en donde también vemos la luz, pero es un ir y venir, un claro oscuro entre luces y sombras con la posibilidad de tratar de rescatarnos. Yo creo que el arte me permitió rescatar en la escritura, cuando volví a pensar el material clínico y en las intervenciones analíticas, algo que yo quería comentar, asociándolo con lo que comentaba Carlos, que a mí es un tema que me interesa muchísimo y es cómo acercarnos desde la clínica psicoanalítica con niños para comprender los juegos en los niños. ¿Qué criterios clínicos utilizamos para comprender los juegos en los niños?
Y a mí me parece que alejándonos de una lógica familiarista o una lógica pansexualista, los analistas tenemos mucho que aprender de las artes, de la música, de la poesía, de un ballet o en el caso de la pintura contemporánea, algo que a mí me interesa mucho, que son las instalaciones en el arte contemporáneo, en donde se da la rotura del marco y se da la coexistencia de actores, lógicas digitales, imágenes cinematográficas, en un ir y venir en donde también está incluido el espectador como participante de aquella obra que está viendo en ese momento, que en este caso es la instalación. Y a mí me parece que los juegos de los niños y nuestro acercamiento a la clínica con niños tiene que acercarse al arte para aprender del arte y para dialogar con el arte, ¿no? No soy de la idea de aplicar, de hacer una aplicación del arte al psicoanálisis ni del psicoanálisis al arte, sino que el diálogo me parece que nos favorece mucho en la mirada que podemos tener, en el acercamiento que podemos tener a la clínica, pensando la clínica no del lado de la técnica, si bien nuestra clínica siempre tiene algunos truquitos técnicos, me parece que nuestra clínica se acerca más al trabajo del artesano, que es poroso, que es exploratorio y que nos da mayor libertad para poder intentar encontrarnos en este entre con nuestros pacientes. Bueno, quería comentar esto. Yo pienso que Antes de darle la palabra a justamente, Carlos, sí, yo pienso que justamente este, este es el origen de este grupo Claro, de psicoanalistas dialogando con las artes. Justamente acá lo que estamos viendo es constantemente el entrecruzamiento del psicoanálisis y el arte, y originariamente con la literatura, que también es un arte, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno podría preguntarse, ¿cuál es la función del arte en el psicoanálisis? Uno podría decir, formalizar la patología, es decir, dar una imagen a lo que puede ser lo que nosotros sentimos como lo patológico en la mente, digamos así, ¿no? Eh, no sé qué pensás de esto. espera un poquito, vamos a ir antes de pasar al diálogo con ustedes hay muchas preguntas, ¿sí? Abel, ¿quieres tomar? Y Lucila, cómo no, Guillermo y Gonzalo. ha, ha quedado, si es posible, en algún momento que traten la muy interesante pregunta de Fabián. Voy a leer tres preguntas seguidas, un poco Por favor. extensas, intensas, pero bueno, el tiempo nos corre un poco, ¿no? Dice Lucila de la Serna, muy buenas presentaciones, agradece, y dice, piensa en la escena de Úrsula en el cuarto de los padres en penumbras. Entiendo que las sesiones transcurren en la pandemia. Se pueden ver los efectos que tuvo la pandemia, el encierro, la oscuridad y la posibilidad de convocar al analista a la luz que puede brindar el afuera y la terapia. Muy interesante pensar los claroscuros de la realidad, los claroscuros en la actualidad y también del análisis. Guillermo, muchas gracias por las presentaciones. Me quedó resonando la idea de una ética del claroscuro del psicoanálisis y pregunta, ¿cómo pensar ese claroscuro más allá de lo concreto, de lo violento? ¿Sería conducir la oscuridad al plano simbólico? Pregunta Guillermo y agrega, ¿sería lograr que se exprese validando en palabras aquello que fue acto? La última. Gonzalo, si irrumpe la violencia o en el caso de que ocurriera, con lo descarnado de la realidad,
podríamos pensar que se acaba el arte y lo simbólico y surgiría el cuidado a la manera de lo traumático, como lo dice Winnicott, el cuidado real y concreto al pensar en otras acciones del orden de la intervención para volver posteriormente al arte. Bueno, Cambiamos y empieza Carlos, decía recién Vero, ¿no? En vez de que Ujú. cambiamos un poco. ¿Sí? ¿Se Carlos, te escucha? escuchamos. Pienso que el Me claroscuro parece. Ahí está. tiene que ver con, ac- con si me disculpan, con la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Este, porque de alguna manera, justamente, la relación entre claro y oscuro está, digamos, tiñéndose éticamente en el traslado al sujeto, ¿no? Por ejemplo, Caravaggio era un ejemplo de vida en claro oscuro. Tenía la claridad de ser el creador de un gran movimiento pictórico y, por el otro lado, la oscuridad siniestra del asesino, ¿no? Eh, Él en persona representa muy bien esta dimensión del claro oscuro, ¿no? ¿Algo más querías comentar o pasamos a Claudia? No, no, no quiero comentar nada más. Ok, Claudia, ¿algo más que A quieras mí me decir? parece que hay otras intervenciones y preguntas. Me gustaría darle lugar a Sí, otras está bien lo que intervenciones. dice Claudia. Si Sí. querés, Berito o Abel, leer las otras que hay también son muy interesantes. Bueno, Romina está, pasante de la UADE. hola a todos, un placer estar en este espacio. Soy alumna de una práctica de WADE y los escucho con atención. Para más que nada absorber todo lo que puedo. Esperando que algo quede, obvio, Romina. De seguro me haré mil preguntas luego. El cuadro de David con la cabeza de Goliat y la historia criminal de Caravaggio, justamente la leí este verano, así que estoy impactada en cómo se ha dado todo. Es esta coincidencia que no es coincidencia para nada. Caravaggio pinta como se siente respecto de lo que le pasó, capaz. Ese autorretrato es muy interesante como autocastigo. Ese circuito de violencia en el que vivía él, ¿no? Más que nada pienso en voz alta. Los que saben son ustedes y wow, es un montón y me encanta. Qué bueno, Romina. Muy bien. Este, Fabián, en relación a la luz psicoanalítica a la que aluden Claudia y Carlos, recuerdo un comentario de Yolanda Gampel cuando habla de que la metáfora es comparable a la luz o el aire, ya que estos, al igual que la metáfora, hacen visible aquello que si no Ah, permanecería invisible. bueno. Y Adriana Cabuli dice, me resulta interesante relacionar el arte teatral con el arte del psicoanalista, que apela a su inconsciente para comprender. Claudia salió del teatro y pensó en el diván. Los analistas participamos del juego del cómo sí a partir de la transferencia que nos da la posibilidad de participar del juego que el paciente nos propone. Pasamos a ser actores de su escena cíclica. ¿Sigo leyendo? Ustedes se van a acordar de todo esto que yo leí, panelistas. Si ustedes toman nota, yo sigo leyendo. Rosa Amaro, excelentes ponencias, saludos a Mendoza.
Excelentes ponencias de los dos expositores. Felicito a los organizadores en cuanto a la articulación entre psicoanálisis y arte. Evoqué en algunos de los pasajes de Úrsula afirmándose en sus derechos a una ética femenina encarnada en la mitología con la figura Ah, de Antígona, salvando todas las distancias entre ambas. Ética que selló con coraje su analista. Alicia Gómez, ¿agregás? Hola, Alicia. Alicia Gómez, buenas noches. Carlos, por tu intervención última sobre los dos costados coexistentes de Caravaggio, asocié con la gran obra de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, los No, no escuchamos. escuché, no escuché eso, perdón. Por tu intervención última sobre los dos costados coexistentes de Caravaggio, asocié con la gran obra de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, en general, digamos que, Es como un que upgrade del Caravaggio esto ya. sería, sería un paralelo en la literatura. En Sí, realidad, en el personaje, claro. este, justamente eh, esta situación que planteaba Freud entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte está, digamos así, la idea es que cuando, digamos, no se puede, cuando no se puede controlar la pulsión de muerte, justamente la situación es absolutamente destructiva. En Caravaggio, la destrucción no pudo darse del todo porque justamente la pulsión de vida estaba puesta El en arte, su arte, claro, en su pintura. claro, claro. En su pintura, Caravaggio planteaba una pulsión de vida, expresaba una pulsión de vida. En su vida, Caravaggio planteaba la pulsión de muerte, De ¿no? muerte. Ajá. Ujú. Bien. Claudia, ¿algún Claudia. comentario? sí, yo pensaba, son muchas las intervenciones, preguntas y muy lindos los comentarios. La alumna de UADE me encantó. Es un placer para nosotros estar compartiendo con colegas y también con futuros colegas, porque también hablando de ética es un compromiso ético la transmisión del psicoanálisis y lo que vamos Así es, así construyendo, es. un psicoanálisis en construcción. Cada sesión, decía Yolanda, ya que Fabián nombraba a Yolanda Gampel, cada sesión es un garabato, ¿eh? Ni el paciente, y que se construye entre el paciente y el analista. Pensando en el aporte de Gonzalo, tan interesante, Gonzalo, esta ida y vuelta que hiciste entre lo traumático y el arte y la recuperación del arte y de la vida, y lo que decía Adriana Cabuli del juego y la transferencia asociaba con el lugar tan importante que tiene, al menos para mí y para mi clínica, la posibilidad de cuidar una experiencia. Por eso yo planteaba al comienzo de mi trabajo cómo generar que se produzca en la sesión analítica, tomando las palabras de Yolanda, una experiencia emocional. Y tomándolo a Rodulfo también, cuando él desarrolla el tema de cómo cuidar una experiencia para que se desarrolle, para que se despliegue, para que tenga lugar. Los analistas, en mi caso como analista de niños, en este caso de una niña, nos encontramos muchas veces con que o las experiencias no tienen la posibilidad de tener lugar o apenas se insinúan como posibilidad de experiencia, son desapropiadas del niño por parte del ambiente por la parte del ambiente familiar, muchas veces por el ambiente que va más allá de la familia, en este caso por el ambiente familiar. Entonces, a mí me parece que la posibilidad que tuvo Úrsula de hacer experiencia en la experiencia analítica le brindó la posibilidad de salir del mero pataleo, de la mera reacción en la que estaba metida, esas malas conductas a las que se refería la madre, que en realidad eran reactivas al medio,
no era la agresión de la niña, sino que era una agresión reactiva de la niña hacia un medio violento. La posibilidad de que transformación que ella tuvo, creo que, entre otras cosas, se la dio la posibilidad de cuidar una experiencia en el marco de un entre en la transferencia entre paciente y analista, ¿no? Me parece que el cuidado por la experiencia, el cuidado por el holding, el cuidado por el jugar, ya que Adriana tomaba el tema del jugar y la transferencia, desde mi punto de vista son pilares fundamentales para la clínica y es algo así como ir ganándole terreno a la vida, ya que Carlos vos hablabas de pulsión de muerte, es ir ganando terreno a la vida. Bueno, Bien. También había algo que quería, antes de pasar a que Vero va a dar otra pregunta, esto que traía Adriana, ¿no? De cierta semejanza, ¿no, Adri, con la puesta en escena teatral, ¿no? Justo, creo que la llamás Claudia escenas y Carlos lo comenta como escenas. Muchas veces cuando hemos sido supervisados, o ahora supervisamos hace muchos años, no, Gonza también, es una escena ahí la que se produce entre el analista y el que está en posición de taller clínico o de supervisión, y entre el paciente y el analista, ¿no? Eh, Pensaba esto, que era interesante pensar la puesta en escena de la sesión. Por eso jugamos tanto con el título, entre Caravaggio y la sesión, y daba para pensar si lo íbamos a acostar a Caravaggio, cosa que Carlos jamás se hubiese permitido de hacer aquello que mal se llamaba psicoanálisis aplicado. En realidad lo que hacemos acá hace muchos años es un entretejido, ¿no es cierto?, entre el lugar del arte y el lugar del psicoanálisis. Bueno, creo que hay más preguntas, ¿no? Sí, Beatriz Rodríguez dice, Freud siempre quiso explicar con mayor profundidad un destino de la pulsión al que denominó sublimación. En Caravaggio se evidencia la impulsión y su intento por controlarla. claro. ¿Qué dicen de esto? Algo sobre Antígona para pensar también Repetí, en relación a esta niña. repetilo, a ver otra vez, más despacio, más fuerte y más despacito. Freud Repetilo, siempre Vero. quiso Vale. explicar con mayor profundidad un destino de la pulsión al que denominó sublimación. En Caravaggio se evidencia la impulsión y su intento por controlarla. ¿Qué piensan de esto? ¿No? Ahora ya nuestro paciente es Caravaggio, parece, ¿no? En esta parte de la presentación. Y si alguien quiere decir algo de Antígona, complejo, ¿no? Carlos sobre Antígona, ¿estás ahí? Sí. Bueno, en Antígona, este, aparece una situación en donde Antígona se enfrenta con la ley de la ciudad, justamente queriendo enterrar a su hermano, se enfrenta con la ley de la ciudad. Uno podría pensarse en Antígona, ¿cuál es, dónde está la luz y dónde está la sombra, digamos, ¿no? Mm. Ah, bueno. Mm. Bueno, interesante. ¿Tenés alguna hipótesis para explayarte de eso? Bueno, el asunto, la idea es que la ley de la ciudad es justamente la ley brutal del poder, mientras que Antígona lo que defiende es justamente la defensa frente a un poder aplastante. Tal es así que Antígona termina enterrada viva, digamos, por ese poder aplastante, ¿no? Ujú.
Bien. En este sentido, uno podría decir, el arte es una manera de responder a un poder aplastante, ¿no? Ujú, Eh, Incluso los nuevos movimientos artísticos son como antígonas eh, artísticas, digamos así. ujú. Bien. Claudia, ¿algo que quieras agregar? No, algo chiquito, pensaba que el jugar y el arte para Winnicott están enormemente emparentados. En el jugar, digamos, se presentarían las primeras emergencias del arte, las primeras posibilidades del arte, ¿no? Entonces, me parece que poder cuidar la capacidad de juego y de jugar de los pacientes y también la capacidad del analista de poder jugar. Jugar con la experiencia, jugar con las experiencias y como yo decía hace un ratito, tratar de alejarnos, ya que tenemos la suerte de tener alumnos acá, futuros colegas, alejarnos del trabajo técnico o de los consejos técnicos, sino ir más por el lado del artesanal, que nos permite mayor libertad, mayor creatividad, mayor porosidad y un acercamiento más profundo con cada uno de nuestros pacientes. Y creo que el juego y el jugar es un buen camino para ese encuentro. Ujú. Tal cual, Hoy nos totalmente de acuerdo. preguntábamos antes de la mesa con Vero y con... Ah, dale, 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 dale. No, retomaba un ¿No? poquito esto que dice Romina, ¿no? Caravaggio pinta cómo se siente respecto de lo que le pasó. ¿Qué piensan ustedes de eso, no? Porque en el medio de todos sus interesantes comentarios, ella se formula esta pregunta. Perdón, no te escuché la pregunta. Caravaggio pinta cómo se siente respecto de lo que le pasó. Bueno, en la pintura a que yo hago referencia, está muy claro que pinta como se siente, ¿no? Ujú, Porque Caravaggio lo que hace es pintarse como Goliat, es decir, un asesino, además un asesino con la cabeza cortada, ¿no? ujú, Eh, Esto es muy interesante porque en realidad él pinta como se siente, pero al mismo tiempo no actúa como pinta, ¿no? Digamos, es un sujeto totalmente disociado en donde, por un lado, pinta como los dioses y actúa como un demonio, digamos, ¿no? ujú. Bien. Bueno, Claudia, los últimos comentarios que quieras hacer o retomar alguna de las intervenciones, la del teatro también, que es interesante, ¿no? Pensarse como un actor, ¿no? Y el análisis como una puesta en escena. Son varias cosas que surgen, muchas me gustaría pensarlas, ¿no? Ajá, Poder seguir pensándolas. Cuando interpretamos en nuestras sesiones de análisis con los niños, me contaban algunos maestros, acá está presente Marité, maestra de muchas generaciones de analistas de niños, que en una época se Así es, enseñaba, así es. gracias Marité por tu presencia, se enseñaba, yo no sé si el término era a frasear la interpretación, como que te enseñaban a cómo decir la interpretación, ¿no? Este, con reglas, digamos, muy claras y muy precisas y en ese sentido el analista se veía con muy poca libertad de movimiento, desde mi punto de vista, ¿no? Y muy poca libertad de pensamiento.
este, porque habían interpretaciones que había que hacer y en ese sentido no se podían actuar, Vero, de acuerdo a lo que vos estás trayendo, pero actuar en el sentido de jugar, en el Ujú. sentido de la interpretación lúdica, como tan brillantemente la trabajó Emilio Rodríguez en nuestro país, ya pionero en la década del 60, ¿no? En un trabajo hermosísimo de él, que se publicó en una de las revistas de APA de aquella época. Él cuenta como en su formación analítica, tenía, digamos, una rigurosidad tal que no le permitía mucha libertad para poder interpretar a los niños. Y lo que hizo fue conectarse con los niños desde el juego y hacer lo que él dio en llamar la interpretación lúdica. El conectarse desde el jugar e interpretar lúdicamente el material de los niños, cosa que le permitía a él una mayor Eh, conexión con el niño sí. y al mismo tiempo le llegaba mucho más esto al niño. Porque una de las cosas que nos cuentan nuestros maestros es que algún tipo de intervenciones generaban mucho obstáculo para que los niños pudieran escuchar la interpretación del analista, que les sirva, que puedan hacer experiencia con esa interpretación. En ese sentido, hay muchos analistas que fueron ensayando distintos modos de intervención y pensar, Vero, en esto del actuar. Bueno, se puede jugar a actuar una interpretación. Muchas veces los analistas de niños tenemos intervenciones que llamamos provocativas, ¿no? Con el fin a veces de cortar alguna situación que es repetitiva y estereotipada, por ejemplo, la reverberación de un chico autista o un chico que parece que juega, juega y en realidad no hay realmente juego en calidad de juego creativo, o un chico que se hace el grande con el analista y entonces se las sabe todas. Y ahí un tipo de intervención del analista por ahí puede ser, digamos, decir que no, o cortar ese tipo de juego del niño, intentar cortarlo, y a veces una manera de intentar intervenir también puede ser actuar una interpretación, armar un Ujú. relato ficcional en donde estamos actuando un personaje de modo tal que al chico le pueda servir lo que estamos haciendo. La Ujú. idea es que al paciente le sirva. El lucimiento es del paciente, decía Winnicott, no del analista. Bueno, Bien. Bueno, A mí me las parece, últimas... Sí, bueno. Sí, sí. eh, no, a mí me parece que un aspecto muy interesante del caso de Úrsula es justamente este cuaderno que la madre le regala a Úrsula, ¿no? Es como si fuera, diríamos así, una, algo que ella guarda como si fuera el cuerpo de la madre claro, en imágenes. claro. Es muy lindo lo que decís, Carlos. Es como si se hubieran encontrado, fue un encuentro inaugural. Yo creo Eh, que Exactamente, crearon en ese momento algo que no estaba creado entre ellas, ¿sí? exactamente, Fue algo del exactamente, orden de lo inaugural. Y yo creo, exactamente. sí, Le sí. vamos a pedir a le vamos a pedir a los panelistas, a la que es mi hermanita Levín y a mi marido, que nos dejen ir cerrando a los coordinadores. Abel quería una palabra, yo quería tomar, gracias Macotín, Graciela Macotinsky y Graciela Jainski, que agradecen la actividad, el único, antes que darle la palabra a Abel y después cerrar anunciando Mayo, que está acá nuestro invitado, es que esta mesa la pensamos, creo, ¿no, Claudia? Y los coordinadores, creo que cerca de noviembre, diciembre, y me parece que algo que nos junta a todos acá y que pasa en la escuela y en quien nos interesa esta vinculación del arte y el psicoanálisis son las nuevas presentaciones de la crueldad. Muchos intervinieron en este sentido, ¿no? Suceda en la sesión o suceda como tomaron varios de acá en la formación del analista, ¿no? El miércoles pasado, en la inauguración del ciclo científico, también estuve trabajando. Esta es nuestra responsabilidad, quizás en este espacio intercalado con el arte, pero no hacernos los distraídos sobre las nuevas presentaciones del sufrimiento. Y cuando empezamos a armar esta mesa,
creo que las escaladas de las últimas semanas en el mundo, tanto en nuestro país como en todo el mundo, no paran, suben, suben y suben. Así que gracias por poder acá estar creando todo el tiempo. Abel, No, no, falta muy si querías poquito, decir no, no, algo y no. después cerramos, Lo, ¿sí? lo puedo lo Agradecemos puedo vos. obviar, no, 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 no. Está bien, no hay problema. Dale, dale. Bueno, muy breve, porque falta muy poco. Retomo lo que dijo Carlos al principio de su exposición brillante. Dijiste algo así como la de Caravaggio es una revolución estética, ¿no? El significante Caravaggio, perdón, significante revolución es polisémico, ¿no? Hoy lo puedo pensar como una conmoción, como un movimiento, ¿no? Y el análisis ha revolucionado a Úrsula, a la familia, retomo los últimos párrafos de Claudia, y también en Claudia. Me parece que ahí se instaló, disculpen la redundancia, una instalación que es esa rama artística que tanto te gusta, Claudia. Algo se fue instalando artísticamente entre ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí vamos a cerrar. Antes de abrir los micrófonos, voy a anunciar la mesa del 12 de mayo. Gonzalo López Musa, si querés hacer así para decir que sos vos quienes va a estar en la mesa. Gonzalo, no sé si tenés la foto o podés saludar, pero acá ven el nombre. La mesa del 12 de mayo se llama Paradojas del Silencio. Nuestro invitado es González López Musa, que va a estar dialogando conmigo justamente sobre los lugares del silencio en el psicoanálisis y en el arte. Hay agradecimientos de nuestro presidente que acaba de asumir en diciembre. Gracias Norberto, Elena Mancini, Marcela. Bueno, no paran las felicitaciones y los agradecimientos. Si quieren abrir los micrófonos, nos despedimos hasta el 12 de mayo, que nos encontramos nuevamente. Y muchísimas gracias otra vez por todos estos años de compañía. Gracias. Muchas ¿Se pueden abrir? gracias. Qué Gracias. lindo, Gracias. muchas gracias, Nos che, vemos muy el 12 lindo de la mayo. verdad, Gracias, Súper muy linda interesante. presentación. Excelente mesa. muy bueno, muchas gracias. Muy bueno, Claudia, y muy bueno, Carlos. Gracias a todos.